Bruce y Brian Reimer fueron dos gemelos idénticos que nacieron en Canadá en 1965. A los 7 meses de edad les diagnosticaron fimosis, por lo que los médicos dijeron a los padres que era necesario practicarles la circuncisión. Durante el procedimiento quirúrgico, Bruce sufrió un accidente que lo dejó sin pene. Los padres de Bruce estaban muy preocupados por su futuro, así que buscaron la opinión del doctor John Money, quien les propuso una idea radical: criar a Bruce como una niña. El doctor Money era famoso porque había creado el protocolo para la normalización de personas intersex. Money consideraba a las personas intersex como sujetos anormales y defectuosos que debían ser corregidos para que pudieran desarrollar una identidad de género estable, pues sus cuerpos no se ajustaban a la norma de lo que debía ser un hombre y una mujer. De lo contrario, serían infelices y, peor aún, desarrollarían conductas homosexuales. Él creía que la identidad de género no estaba determinada por la biología, sino por la educación. Pensaba que si Bruce era criado como una niña desde una edad temprana, se identificaría como tal, a pesar de haber nacido varón. Al mismo tiempo, podría analizar el desarrollo paralelo de Brian. Los Reimer aceptaron y Bruce fue sometido a una cirugía de reasignación de sexo, extirpando sus testículos y creándole una vagina. A partir de entonces, fue criado como una niña a quien llamaron Brenda. El doctor Money siguió de cerca el caso. Afirmaba que este había sido exitoso. Según él, Bruce se había adaptado perfectamente a su identidad femenina y era una niña feliz. Por el contrario, para la familia Breimer era muy difícil sobrellevar la situación de Brenda, pues presentaba frustración permanente, conductas suicidas, y Brian empezó a tener conflictos emocionales muy fuertes al sentirse culpable de la situación de Brenda porque la veía sufrir. Los padres de los gemelos ya no sabían qué más hacer para apoyar a Brenda, así que decidieron decirle la verdad sobre su nacimiento y su reasignación de sexo. La noticia fue un shock, pero al mismo tiempo una liberación. Por fin, Brenda entendía por qué nunca se había identificado como una niña. Esto permitió que Brenda decidiera recobrar su masculinidad, sometiéndose a varias cirugías reconstructivas y cambiándose el nombre a David. La familia Reimer se alejó del Dr. Money. David se casó con una mujer que tenía 3 hijos y David se convirtió en el padrastro de ellos. Nunca se pudo recuperar del trauma profundo que vivió durante su infancia y adolescencia. Pero fue aún más doloroso cuando se enteró que su caso se había documentado en el mundo académico y científico y que él era el protagonista del caso de John Joan para la reasignación de género. No podía creer que se le presentara como un caso exitoso en los libros de texto médicos y psicológicos que lo ponían como ejemplo en los protocolos para tratar a hermafroditas y a personas que habían perdido el pene, lo que le ocasionó entrar en una profunda depresión, que lo llevó a que la esposa lo abandonara y perdiera su trabajo. Por otro lado, Brian, debido a sus emociones de culpa y frustración, al ver el sufrimiento profundo de David, tuvo altibajos emocionales que lo llevaron a tomar una sobredosis de antidepresivos, provocándole la muerte en el año 2002. David no pudo reponerse a la muerte de su hermano. Cayó en el consumo de alcohol y drogas. Llevaba una vida triste y de mucha frustración, por lo que en mayo de 2004 decidió quitarse la vida a los 38 años, dándose un tiro con una escopeta. En esta imagen se puede visualizar a través de un familiograma la representación de cómo funcionaba la familia de David, las relaciones entre sí y la relación con el Dr. Money. La historia de David Reimer muestra claramente las normas y los principios éticos de conducta que se transgreden por parte del psicólogo, ya que el Dr. Money utilizó el caso de David como un experimento para probar su teoría, viéndolo como objeto de estudio y no como un ser humano con dignidad y derechos. El egoísmo, la falta de moral y la falta de ética profesional transgredieron los derechos de los gemelos a decidir por sí mismos. Les fue negado el ejercicio de su autonomía, por lo tanto, el ejercicio de su voluntad. Los gemelos vivieron en una constante depresión de su ser, negándoles el derecho de construir una vida sana. La conducta del psicólogo no se apegó a los principios de beneficencia,
no maleficencia, autonomía y justicia. La función principal del psicólogo es hacer el bien a las personas que requieren de su apoyo. Nunca debe actuar con alevosía y ventaja como lo hizo el doctor Money. Las consecuencias para el paciente y su familia. Cuando no se respetan los códigos éticos, normas y leyes que guían las prácticas de los profesionales de psicología, se pueden generar daños irreversibles en las personas consultantes, impactando de manera significativa en las personas cercanas de su entorno. En este caso, además del propio sufrimiento de David, la madre, el padre y el hermano llevaron una vida con emociones diversas que afectaron la salud mental, que se convirtió en una tragedia para todos. Conclusiones. Es de pensar que el caso de David Reiner es un claro ejemplo de cómo se han violado los códigos éticos en la investigación científica a lo largo de la historia. El doctor Money no obtuvo el conocimiento informado de David ni de sus padres, así lo sometió a un experimento radical. Además, no tuvo en cuenta el bienestar emocional de David y lo sometió a un sufrimiento innecesario, violando las normas y cada uno de los principios éticos del psicólogo. En este caso, pone de manifiesto que la identidad de género es una parte fundamental e intocable de la persona y no se puede cambiar por medios externos. Hay que considerar que ante un caso que se convierte en una situación complicada para el psicólogo, es necesario contar con una red de apoyo a través de un equipo multidisciplinario que aporte su experiencia profesional para estudiar el caso desde la perspectiva de diversas áreas. La actualización académica permanente es fundamental para actuar en un apego a los códigos, leyes y principios que permitirán el bienestar de los consultantes.